Vamos ahora a levantar nuestras Biblias bien en alto y vamos a hacer juntos la declaración de fe en la palabra. A ver, digan conmigo todos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Vayan conmigo al último capítulo del Evangelio de San Mateo. San Mateo, en el capítulo número 28, vamos a estar leyendo. Mateo capítulo número 28. El Señor ha puesto una preocupación muy genuina de, si quieren, una revelación de Dios para poder compartir con ustedes la necesidad de entender en qué consiste la gran comisión. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer? Nos ha mandado a ser creyentes o a ser discípulos, y de eso vamos a comenzar a hablar, vamos a comenzar a predicar en estos días. Capítulo número 28, versículo número 16. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando vinieron le adoraron, cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Digan amén, hermanos. Gloria al Señor. Que el Señor nos hable en esta hora. Siéntense, por favor, hermanos. Estaba el lunes 8 de agosto, este lunes recién pasado, con mi desayuno, mi esposa y mi hijo a la par, y yo siempre leo los periódicos a la hora de que estoy desayunando. Entonces estaba leyendo la prensa gráfica y encontré algo que les quiero transmitir. Les voy a leer una breve nota que publicó la prensa gráfica, un periódico matutino de El Salvador. La nota decía así: catolicismo ha perdido a muchos feligreses en El Salvador. Y voy a leerles algunos párrafos de eso. Dice: en los últimos 12 años, el catolicismo ha pasado del 55% al 44%, un fenómeno que ha tenido más impacto en las grandes ciudades y entre las familias obreras. Escuche esto: hay lugares en El Salvador donde los evangélicos ya son mayoría. Es interesante, lo está diciendo un periódico nacional. Ahora, ¿de dónde nació efectivamente todo eso? El catolicismo es la denominación religiosa más grande del país, pero su alcance ha venido bajando en los últimos años, según lo revela una serie de encuestas realizadas por LPG Datos, que es la unidad de investigación de la prensa gráfica. Las encuestas han tenido cobertura nacional con una periodicidad trimestral y cubren desde el año 2004 hasta mediados del año 2016. La pregunta que se ha hecho a los entrevistados es: ¿de qué religión es usted? Quiero que reparen en dos cosas antes de seguir adelante. Se hizo un estudio, LPG Datos, que es el órgano de investigación o llamémosle así, la unidad de investigación de la prensa gráfica, desde mediados del 2004, hace 12 años, a mediados del 2016, trimestralmente en todos los departamentos de El Salvador
hicieron una investigación acerca de la afiliación religiosa de la gente y le preguntaron a la gente de qué religión es usted. En estos 12 años, el catolicismo, que era mayoría, pasó del 55%, que eran los salvadoreños, a el 44%. Y, queridos hermanos, los evangélicos obviamente han incrementado. Sigamos leyendo. En el año 2004, el 55% de los salvadoreños respondió que era católico, mientras que el 29% dijo que eran evangélicos. El 14% dijo que no pertenecía a ninguna de las dos. La información muestra que el catolicismo ha bajado 11 puntos porcentuales, mientras que los evangélicos han subido 9 puntos. También ha habido un aumento leve entre quienes no se identifican con ninguna religión. La información muestra que el mayor avance de los evangélicos ha sido en el área metropolitana de San Salvador y en Occidente, y luego le sigue Oriente, y la zona paracentral todavía es considerada como un bastón de la Iglesia Católica. Lo anterior quizá está relacionado, queridos hermanos, con el hecho de que el catolicismo es un poco más fuerte en las zonas rurales. Por ejemplo, el departamento que más católicos tiene es Cabañas, donde el 79% de la gente que vive ahí dice ser católica, mientras que solamente el 11% se califica como evangélico. Estoy hablando de Sensutepeque, Cabañas y toda la zona paracentral. Ahora, queridos hermanos, en las zonas urbanas, aquí en el centro, los católicos han pasado, son solamente el 43%, mientras que los evangélicos son el 38%. No voy a seguir leyendo, pero quisiera que repararan en algo interesante. Y es que evidentemente ha habido un crecimiento de la gente que se considera cristiana evangélica. De acuerdo a este periódico, en solo 12 años, los cristianos evangélicos han incrementado 9 puntos y los cristianos católicos han disminuido 9 puntos en solo 12 años. La encuesta creo que tiene un margen de error un poco más latente, porque la pregunta que le hacen a la gente es: ¿y usted de qué religión es? Si a mí me preguntaran de qué religión es, la primera respuesta que yo daría es de ninguna, porque no nos gusta el término religioso. Pero bueno, partiendo de esto, saben ustedes que los evangélicos, ya hay lugares donde somos mayoría. Quiero decirles, por ejemplo, que hay lugares más, digamos así, más evangélicos. Por ejemplo, en Apopa, ahí les he presentado una gráfica, San Salvador, el 39% dicen que son católicos, solo en Apopa, mientras que el 41% dicen que son evangélicos. Veamos otra muestra de otras ciudades. Por ejemplo, aquí en Ilopango, donde nosotros vivimos, el 41% dice que es católico y el 41% dice que es evangélico. Eso significa que en Ilopango vive igual número de cristianos, tanto evangélicos como católicos. Soyapango, el 42% dicen que son católicos, mientras que el 41% dicen que son evangélicos. En San Martín, el 44% son católicos, mientras que el 38% son evangélicos. Pero hay departamentos, como por ejemplo en Ahuachapán, donde la mayoría ya casi son cristianos. Fíjense ustedes que me llamó la atención este dato, y es que en Ahuachapán, yo pensé que en el campo realmente no había mucha gente, pero el 38% son evangélicos,
y solo el 37% son católicos. ¿A qué nos lleva esto como conclusión? Esa nota que yo leí en la prensa gráfica y que ustedes la saben, que ustedes la pueden consultar ahí. Efectivamente, ha habido un crecimiento cuantitativo de las iglesias evangélicas. Eso nadie lo puede negar. De hecho, en El Salvador, en 1970, solamente el 3% de la población decía que era cristiana evangélica. Han pasado 46 años desde el 70 para acá, y ahora, de acuerdo a la prensa gráfica, el 38% dice que es cristiano evangélico. Ahora, con el margen de que le preguntan, la pregunta está mal hecha: ¿de qué religión es usted? Hay otros centros de investigación como la UCA, el Yudot, o como el de la tecnológica, e inclusive la Sid Gallup, que ha llegado a decir que en El Salvador el 44% de la población es cristiana evangélica. Eso evidentemente nos está diciendo que ha habido un crecimiento cuantitativo en El Salvador de los cristianos evangélicos. Y nos lleva a la siguiente premisa: los evangélicos han llegado a ser una fuerza que no puede ser ignorada. Los evangélicos han llegado a ser una fuerza que no puede ser ignorada en El Salvador. Y luego este fenómeno ha sucedido también en toda la parte del continente, en Latinoamérica, que fue nominalmente católico por más de 500 años, porque aquí nosotros nacimos en la iglesia católica y ya éramos católicos. Durante los últimos 100 años, hablo de Latinoamérica, los evangélicos se han multiplicado. En la actualidad, en toda Latinoamérica, entendiendo desde México hasta Chile, Argentina, hay más de 100 millones de cristianos evangélicos en todo el continente. Brasil, que era un país, un bastión católico, en Brasil hay casi 40 millones de cristianos evangélicos. Brasil es un gran país, tiene 250 millones de personas. Entonces, ¿se imaginan ustedes? En ese país, 40 millones de personas dicen que son cristianas evangélicas. Junto al crecimiento del pueblo evangélico, también han llegado las mega iglesias a Latinoamérica. Vamos a entender qué es una mega iglesia. Según el Howard Instituto de Religión, el término mega iglesia generalmente se refiere a toda congregación protestante con asistencia regular de 2,000 personas a cada uno de sus servicios dominicales. Creo que la zona donde más mega iglesias hay en Latinoamérica es en Centroamérica, concretamente Guatemala y El Salvador, Costa Rica, y luego el fenómeno está sucediendo también en Brasil y Colombia, donde están las iglesias más grandes del continente. Otro dato interesante que ustedes deben notar es que la iglesia más grande del mundo, que tiene 1 millón de miembros, está en Seúl, Corea, que fue pastoreada por el pastor Paul Jojicho, que fue el fundador de esta iglesia. Él tiene ya más de casi 80 años, se retiró y dejó en manos de otra persona la iglesia, y él se dedicó ahora a ser un pastor emérito. Esa es la iglesia más grande del mundo. Los expertos en crecimiento de la iglesia dicen que la segunda iglesia más grande del mundo puede estar en Latinoamérica. Algunos dicen que es la Misión Carismática Internacional, que puede tener en este momento unos 350,000 miembros. Eso dice que es algo pero interesante. Es evidente que en Latinoamérica, en El Salvador, la cantidad de evangélicos va en aumento, y nosotros alabamos a Dios por eso. ¿No lo creen, santos? Claro que sí. Ahora, solo fíjense en El Salvador. El Salvador ha tenido en el mundo evangélico, creo que como 3 grandes etapas. La primera etapa fue la fundación. El primer evangélico que vino a El Salvador fue en 1882. Era un misionero gringo que se llamaba Francisco Pensotti. Él vino aquí a El Salvador en 1882. Ese fue el periodo de fundación de la iglesia evangélica. El segundo periodo es el periodo de establecimiento, que se da básicamente allá por los años 30 a los años 40.
donde precisamente, ¿por qué Occidente? Hablo de Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, son los departamentos muy evangelizados por los cristianos evangélicos, porque ahí se asentaron originalmente las iglesias evangélicas. Entonces, 3 etapas: la fundación, el establecimiento, y luego la tercera etapa fue la etapa del crecimiento. El crecimiento evangélico en El Salvador se dio de los años 80 en adelante. O sea, es increíble. En los años 80 las asambleas de Dios hacían aquellas cruzadas de sanidad y milagros con Rasky, con Jimmy Swaggart y todo lo demás. Años 70, 80. En los años 80 fue el auge de iglesias como la Misión Cristiana Elim, como el Tabernáculo. Es decir, El Salvador tuvo un crecimiento cuantitativo extraordinario. Ahora bien, eso, en vez de estar celebrando, yo creo que deberíamos de hacernos preguntas como tal. ¿Son creyentes de verdad todos los que dicen que pertenecen a la iglesia evangélica? ¿Hemos crecido y hemos madurado en nuestra fe? ¿Estamos viviendo una vida cristiana como verdaderamente lo enseña la palabra de Dios? Queridos hermanos, los evangélicos, esta frase no es mía, me la dijo un amigo sacerdote católico. Mira, Carlos, me dijo, estábamos tomando un café un día por ahí y me dijo: ten mucho cuidado, porque los evangélicos se pueden llegar a convertir en la nueva religión de los salvadoreños. En todo lo que ustedes nos han criticado a nosotros los católicos, y fue una plática de amistad, ustedes están haciendo lo mismo. Se pueden llegar a convertir en la nueva religión de los salvadoreños. Ahora bien, queridos hermanos, con este crecimiento de la iglesia, ¿por qué nosotros vemos tantos problemas en la iglesia? ¿Por qué la iglesia cristiana no ha tenido el impacto social que debe tener? Cuando yo veo que Apopa, Soyapango, Ilopango, San Martín casi es mayoría evangélica, pero también es mayoría de la violencia. Muchos, escuchen esto, hijos de cristianos evangélicos son miembros activos de las pandillas, por ejemplo. Es decir, no han logrado tener el impacto ahí. Si ustedes se fijan en los juzgados, los nombres casi es como que fuera la lista de los profetas menores. Todos los nombres de los que están en los juzgados ahí, o sea, son nombres bíblicos. O sea, ¿qué te dice eso? Que el impacto social, el impacto en la realidad ha sido muy poco. Tampoco creo que debemos de ser ingratos, porque algunos son, ¿cómo te diría? Deliberadamente, ¿cómo te diría? Sarcásticos, para decir, es que entre más evangélicos más violencia hay. Eso no es correcto decirlo, porque al contrario, entre más violencia más evangélicos. ¿Por qué? Porque la gente tiende a refugiarse en la vida cristiana evangélica. Pero hagamos una introspección hacia las iglesias. Veámonos de una forma autocrítica. Seamos severos. ¿Qué está pasando en nuestras iglesias? ¿Cuál es el tipo de cristianismo? Hermanos, hay un gran problema. Últimamente las iglesias se han estancado. Han llegado a una como meseta. Ya no siguen avanzando. Hay un reciclaje de hermanos. Ya no hay aquello de ir, evangelizar y ganar para Cristo a aquellas personas. No, hay un reciclaje. Hay cristianos evangélicos que se aburren de las iglesias, se van. Un día cuando necesitan, ellos están entregados al Señor, adoran a Dios, pero ¿cuánta gente se ha ido? Hay cristianos evangélicos, hermanos, que son de doble ánimo. Hoy están, mañana no están. No tienen conciencia. Hay tantos problemas dentro de las iglesias. Chambre, pecado, hay como todo lo que usted quiera ver. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué nosotros de repente en las iglesias, o sea, hay un gran problema que la gente no tiene el compromiso de decir: yo soy un discípulo de Cristo y voy a estar con Él independientemente de lo que pase, porque yo he decidido cargar mi cruz y seguirlo? Pero no está pasando eso. Veamos una
una realidad. Solo un ejemplo, y no estoy juzgando a nadie, pero en El Salvador, el 50% de las parejas que se casan se divorcian. Es decir, de cada 10 parejas que se casan, 5 terminan en divorcio. Pero no es que haya diferencia. Ahí van también católicos, evangélicos y todo lo demás. Entonces, hermanos, si nosotros estamos haciendo un pueblo demasiado superficial, y eso obedece un poco a la manera que hemos vendido el evangelio, porque nos interesa ganar adeptos, nos interesa que crezcan los números en la iglesia, nos interesa que llenemos los templos. El evangelio que hemos presentado es: venga Cristo, Él te va a bendecir, Él te va a hacer el milagro, Él te va a prosperar. Y eso es así. Cuando alguien viene a Cristo, Dios lo va a bendecir. Pero venir solo por la bendición, cuando ya tengo la bendición, lo lógico es que me voy. ¿Están conmigo, santo? Ese es el gran problema. Y entonces, al presentarles el problema, ¿cuál es la etiología del problema? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el arqué? El principio. ¿Por qué tenemos cristianos tan, ¿cómo te diría?, endebles, que andan en fuga de iglesia? Ya no les llena esta, se van a buscar otra, después se van a buscar otra, después otra, y después queda sin nada. ¿Por qué no hay cristianos que tengan impacto social? ¿Por qué no tenemos cristianos que impactemos en la vida política, en la vida social de un país? ¿Por qué, queridos hermanos, de repente nosotros vemos gente que hoy es y mañana, mira, ya no vas a la iglesia? No, ya me aburrió, hombre. Es que es lo mismo, ahí los mismos cantos y la misma cosa, y ya no hay palabra. Yo mejor me voy. O sea, le echa la culpa a otro de su problema. Porque hay gente que pierde el primer amor. Porque hay gente que cuando medio amanece oscurito, como que va a llover, no viene a la iglesia. ¿Por qué hay gente que, hermanos, hace mucha calor, no viene a la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? Y saben, hermanos, yo he llegado a una conclusión. El problema es que en nuestras iglesias nuestro énfasis ha sido crecer, traer, y hay que crecer, porque el signo de que una iglesia está viva es el crecimiento. Pero nuestro énfasis, nuestra preocupación ha sido solamente el hacer creyentes y no hacer discípulos. Y ese es un problema, porque la gran comisión, así le llaman a esta parte de la Biblia que hemos leído, la gran comisión, o sea, la comisión, que quiere decir, el gran encargo que Dios nos dio, no era hacer adeptos, no era hacer creyentes. La gran comisión está en el versículo 19. Véanlo ustedes ahí. Dice: por tanto. ¿Y cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Discípulo, mis amados hermanos, es hacer creyentes o hacer discípulos. La gran comisión de Cristo a toda su iglesia en el mundo es ir y hacer discípulos a las naciones. Estas palabras nos indican que la gran comisión, el gran encargo que los discípulos tenían, era salir al mundo a ganar a otros que llegaran a ser lo que ellos mismos eran, es decir, discípulos de Cristo. ¿Está conmigo, santos? Llegar a ser un discípulo. Esta misión es todavía con mayor claridad cuando estudiamos el texto en griego, en el original. Fíjense que hay en el texto, déjenme ver, hay 4 verbos. Mírenlos ustedes ahí, versículo número 19. Por tanto, id, ahí está el primer verbo, vayan. 2, hacer, hagan, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas. El tercer verbo es bautizándolas. En el 20, enseñándoles. Ahí hay 4 verbos: ir, hacer, bautizar y enseñar. ¿Están conmigo, santos? Ahora, todos estos están
en participio. Y el participio se deriva de su fuerza verbal principal, que es: vayan, bauticen, enseñen, pero hagan discípulos. Esa es la gran diferencia. Esto significa, queridos hermanos, que la gran comisión no es simplemente ir hasta los confines de la tierra y a predicar el evangelio. Aunque debemos predicar el evangelio, pero la gran comisión no tiene que ver con eso. A veces nosotros pensamos que la gran comisión es: vamos a ir a ganar almas. A veces pensamos que la gran comisión es ir a pasarle a la gente las 4 leyes espirituales. Hay veces pensamos que la gran comisión es ir a preguntarle a la gente: si usted muriera hoy, ¿dónde fuera su alma? Hermanos, y está bien, eso hay que hacerlo. Hay que ser evangelizadores. Pero la gran comisión no es esa. La gran comisión es ir y hacer discípulos. O sea, no es simplemente el hecho de vayan y prediquen el evangelio, o vayan y bauticen a muchos convertidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es ni vayan ni enséñenle los preceptos de Cristo, aunque hay que ir a evangelizar, aunque hay que bautizar, aunque hay que enseñarles. Pero eso es lo primero. Es decir, el objetivo último, el gran encargo de Jesús es hacer discípulos. ¿Están conmigo, santo? Hacer discípulos. Ahora, se trata de hacer discípulos, preparar a hombres como ellos. Jesús les dijo a sus discípulos: vayan, id y hacer discípulos. Es decir, vayan y preparen a otros que sean como ustedes. Ellos se sintieron obligados por la comisión de Cristo, o sea, a ir a reproducirse ellos como tal. Hermanos, esta reflexión de este día, me quiero detener, quiero que nos detengamos en que la meta nuestra no es hacer creyentes. La meta de la iglesia debe ser hacer discípulos. ¿Están conmigo, santos? Ahora, ¿y por qué los creyentes? Ay, hermano, ¿por qué discípulos y no creyentes? Porque hay una diametral diferencia de kilómetros, de años luz. Una cosa es un discípulo y otra cosa es un creyente. Un discípulo se diferencia marcadamente de un creyente. ¿Por qué? Un discípulo, la misma palabra creyente, nos indica dónde está el acento de la vida de esta persona. Es en creer. Y creer puede ser una actividad eminentemente intelectual, mientras que el discípulo no solo es lo intelectual, tiene que ver con su ortodoxia, lo que cree, pero también con su ortopraxis, es decir, la vida práctica que él va a vivir. Jesús nos manda a ser discípulos, no creyentes. ¿Están entendiendo esto, hermano? A ver, digan, yo quiero que lo repitan, perdonen, pero con énfasis. Diga: Jesús nos mandó a ser discípulos. Hablen, díganlo una vez más para que no se duerman, grítenlo. No creyente. Claro, ir y hacer discípulos. Él no nos mandó a ser creyentes ni adeptos para ninguna religión, ni tampoco venir a decirle a la gente que cambie de pensamiento, de religión. Él nos mandó a predicarle a toda criatura para que llegaran a ser discípulos. El problema de nuestras iglesias evangélicas es que muchos miembros de las iglesias definitivamente están convencidos de que Cristo es el Señor, están convencidos de que Cristo salva, que viene pronto, están convencidos de que Cristo sana, Cristo restaura, Cristo bendice, pero no están convencidos si son discípulos verdaderamente del Señor. No están completamente comprometidos con el Señor para vivir una vida convertida totalmente a Él. Por eso somos una religión, porque vamos solamente, qué sé yo, a cumplir con un deber. Por esa razón usted ve personas en las iglesias que hoy están y mañana no están. Por eso ve gente en la iglesia de doble ánimo, que se va, se termina yendo.
Termina, ¿y cómo está, hermano? Enfriado estoy, fíjate. Porque en su orden de prioridades no es Dios. Porque ya no hablamos de la cruz. Cuán fácilmente cambian fácil de pensar esta gente. O sea, en las iglesias el creyente se caracteriza en eso, cambia de pensar. Les da igual venir o no venir a la iglesia, viven su libre albedrío, tienen su propia Biblia, ya que ellos deciden lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer, porque no tienen un compromiso con el Señor. Miren, hermanos, creyente puede ser cualquiera. Les voy a volver a repetir esto, aunque suene duro. Creyente puede ser cualquiera. Hasta el mismo diablo es creyente. Hasta el mismo diablo es creyente. La Biblia dice en Santiago, capítulo número 2, versículo 19: los demonios creen y tiemblan, dice, cuando ven a Dios. Cualquiera puede ser creyente. O sea, hermanos, nuestro énfasis está equivocado. ¿Por qué? Porque creyentes son cualquiera. Creyentes son los católicos, los mormones, testigos de Jehová. Bueno, hasta los espiritistas son creyentes, pues. Los que van a los centros blancos o negros o lo que sea. Los que van a buscar charlatanes. Hasta los ateos son creyentes, porque ellos creen en sus razonamientos filosóficos. Creyentes son los de Saibaba, creyentes son los Rosacruces, creyentes son los que adoran a San Simón y le ponen puro, ruda, y le ponen ajos y todo lo demás. Dios no quiere únicamente creyente. El corazón de Dios va más allá que eso. Él quiere discípulos que se entreguen al servicio y que estén dispuestos a entregar su propia vida por el Señor. Aleluya. Aleluya. O sea, no si cualquiera. Es más, la definición de la palabra creyente. ¿Qué es un creyente? Un creyente es una persona devota, un seguidor, un religioso, una persona piadosa. No queremos solo eso. Jesús no quería eso. El énfasis de Jesús, Mateo 28, 19: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Está conmigo, santos? Ese es el énfasis. Saber esto creo que nos ayuda a entender por qué tantos asistentes dentro de nuestras congregaciones llevan vidas que no testifican el poder de Cristo, la transformación y la regeneración que ha habido en ellos. ¿Por qué? Porque somos creyentes nada más. Son vidas construidas sobre una información de valor de ciertas verdades, pero no son vidas entregadas completamente al Señor. Perdonen, hermanos, pero el Nuevo Testamento es que nos habla de discípulos, la mayoría. El resultado, y es que al no entender esto, es que muchas iglesias tienen muchos adherentes, pero pocos discípulos. ¿Por qué? O sea, hasta Jesús lo seguía una gran multitud. Hermanos, si ustedes van a la Biblia, yo quiero que vayan al Evangelio de San Juan, capítulo 2. Vayan, por favor. San Juan capítulo 6, perdón. Juan capítulo 6. Vamos a mover la Biblia, las manitas. Vean ustedes ahí cómo a Jesús lo seguían diferentes tipos de personas. Juan capítulo 6. ¿Lo tienen, santos? Dice, después de esto, capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el Tiberíades. Y le seguía una gran multitud. Estos son los seguidores nada más. Le seguía una gran multitud. ¿Pero por qué le seguían? Porque veían las señales que él hacía con los enfermos. Miren, hermanos, nuestras iglesias, o sea, van todo tipo de gente, seguidores. Nosotros tenemos actos masivos y hay actos masivos en un montón de gente, donde va un montón de gente. ¿Quiénes son los seguidores? Estos son las multitudes que seguían a Jesús. Pero seguían a Jesús por sus prodigios, por sus milagros. No seguían a quien hacía los milagros y los prodigios. Una cosa es seguir a Jesús por los prodigios y los milagros, y otra cosa es seguir al que hace los prodigios y los milagros. O sea, una cosa es el interés.
La gente iba. Jesús les dijo: ustedes me siguen porque se hartaron, le dijo otra vez, porque yo les di de comer. Ese es un seguidor. El seguidor es el que busca los panes y los peces, pero no al Señor que multiplicó los panes y los peces. ¿Están conmigo, santos? Perdónenme, yo sé que Dios puede y quiere hacer un milagro hoy, pero si Dios no lo hace, un discípulo entiende: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito por siempre el nombre de Dios. Porque yo no le voy a buscar por un milagro ni por un prodigio. Yo le voy a buscar porque he decidido seguirle. ¿Está conmigo, santo? O sea, un seguidor, ¿qué es? Es una persona demandante, pero no es ofertante. Él quiere buenas sillas, aire acondicionado, buena imagen, buena luz. Siempre está deme. Pero nunca está comprometido, nunca tiene una célula. Él no trae la Biblia a la iglesia, él no ora, él no sirve un ministerio, nada. Y perdonen, hermanos, si algunos de ustedes se están incomodando ahora, pero reciban la palabra de Dios. Llegó el momento que pasen de ser seguidores y creyentes y que sean buenos discípulos del Señor. O sea, hermanos lindos, los seguidores, estos son la multitud. La mayoría, perdóneme, pero yo no creo en las multitudes, porque la multitud que el domingo de Ramos recibió al Señor y que dijeron: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David, la multitud que levantaba sus palmas y sus ramos para recibirle, esa misma multitud 6 días después prefirió a Barrabás que a Jesús. Esa misma multitud empezó a gritar: crucifícale, crucifícale, crucifícale. O sea, hermanos lindos, cuidado. Esos son los seguidores, los creyentes. Estos son los que oyen la palabra de Dios, pero se quedan ahí. Yo no me meto con nadie a la iglesia. Yo voy y oigo la palabra, adoro al Señor, doy mi ofrenda y me voy. Pero es que, perdone, la vida cristiana no es solo eso, hermano. O sea, si no, Jesús hubiera dicho: vayan a la iglesia y ya se terminó todo. O sea, no. El Señor mandó: vayan y hagan discípulos. Los creyentes es la gente un poco religiosa, devota, piadosa, mecanizada. O sea, pero cuando se les pide: abran una célula, sirvan en tal ministerio, ven a ayudar en una vendimia. No. Yo no me meto en eso. En la iglesia hay mucha gente chambrosa y todo lo demás. Es verdad. Hay gente chambrosa, hay gente disfuncional, hay gente de doble ánimo. Pero su labor y la mía no es estar por esa gente en la iglesia. Usted está porque ha decidido servir al Señor y seguirle a Él. Su mirada y su blanco perfecto debe estar puesto en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Están conmigo, hermano? El creyente es el que viene por la bendición. Cuando está pasando por un gran apuro, viene a buscar de Dios. Pero cuando llega la bendición, se van. Cuando llega la sanidad, cuando el matrimonio es restaurado, cuando tiene trabajo, etcétera. Miren, hermanos, esto me lleva a darles una gran conclusión esta mañana. Las iglesias evangélicas están llenas de creyentes, pero vacías de discípulos. ¡Wow! Tremendo esto. Se lo voy a volver a repetir. Las iglesias evangélicas están llenas de creyentes, pero están vacías de discípulos. Están vacías de discípulos. Porque ser discípulo es otra cosa, hermano. Entonces, nos lleva a 2 preguntas. Una: ¿qué es un discípulo? ¿Qué es verdaderamente un discípulo? Porque un discípulo se va a diferenciar de un seguidor y de un creyente. No es lo mismo un creyente que un discípulo, son 2 cosas aparte. Y la comisión de Cristo es ir y hacer discípulos. Entonces, hermanos, ¿qué es un discípulo? La segunda pregunta que tendríamos que hacer es: ¿y cómo se hace un discípulo? ¿Cómo se llega a ser un discípulo? Esa es una pregunta muy importante, pero yo no tengo tiempo ahora ya en la mañana para poder contestar, y esas van a ser
el sermón de la tarde, la predicación de la tarde. Es decir, voy a enseñarles qué es un discípulo y voy a enseñarles cómo se hace un discípulo. Porque, hermano lindo, mi corazón arde, mi alma está sangrando porque les enseñe esto. Porque si no entendemos esto, somos de doble ánimo, nos vamos de la iglesia. Hermanos, hoy estamos, mañana no estamos, porque andamos cambiando de lado. Qué tristeza es ver gente que aún nosotros que tenemos un proceso, porque un discípulo, déjeme decirle ya de entrada que no es venir y hacer un curso, porque si así fuera nosotros tuviéramos miles de discípulos. Si nosotros tenemos el encuentro, el posencuentro, 6 meses de la academia, después el lanzamiento y todo un montón de gente, hemos llevado miles de gente que han pasado todo ese proceso, pero miles de ellos ya no quieren nada con Dios. Miles de ellos, perdónenme, pero ¿qué es un discípulo? Un discípulo es el que tiene a Jesús como el primer amor, por arriba de su familia, por arriba de la vida misma de él. Porque Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo debe renunciar y negarse a su familia, a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a su hermano y aún a su propia vida. Hermanos, ser un discípulo del Señor es negarse voluntariamente por amor a Jesús, es tomar su cruz y seguirle cada día. Ese es un discípulo. Por eso Jesús lo dijo claramente: si alguno quiere ser mi discípulo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Cada día cargue con su cruz. Eso es un discípulo. Un discípulo, hermanos, es diferente de un creyente. Por eso, al no tener discípulos en las iglesias, afecta la vida de la iglesia. Porque hoy están, mañana no están, etcétera. Yo siempre he pensado, ¿qué pasa en nuestra iglesia? Sabe que hemos llevado más de 60,000 personas a un encuentro, a un retiro espiritual. Hemos llevado quizás unas 10,000 o 12,000 gentes a un lanzamiento, que significa que han pasado por la academia. Hermanos, no habría CIA ni local que nos dé abasto si todos esos estuvieran aquí. ¿Y por qué no vienen? ¿Por qué? Porque fueron creyentes y no discípulos. ¿Por qué? Porque se desanimaron, porque hoy están dormidos, están tranquilos, anduvieron de fiesta el día de ayer y hoy ya no quieren nada. Entonces, perdónenme, pero un discípulo no es ese. Un discípulo es el que entrega todo. Porque la Biblia dice: si alguno quiere, nadie puede ser mi discípulo si no renuncia a todo lo que tiene. Renunciar a todo lo que tiene significa que en sus prioridades, en la administración de todo, su Dios es el que mande. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser discípulos. Yo no quiero solo ser un creyente, yo quiero ser un discípulo. Pastores, diáconos, servidores de la iglesia, todos deberíamos de ser discípulos del Señor y no solamente creyentes. Que el Señor nos ayude en este caminar y no se pierdan en la tarde el estudio que les voy a enseñar qué es un discípulo y cómo se hace un discípulo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor en esta hora. Aleluya. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777
haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.